Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo preselección. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Como se pueden dar cuenta, estudiantes, en la imagen, ahí vemos o nos damos cuenta la apreciación de la lectura, ¿verdad? Obviamente, aquí la evidencia está nítido totalmente el libro, ¿no? Entonces, estudiantes, seguimos o seguiremos con temas en los cuales nos permita enriquecernos intelectualmente. Quiere decir que seguimos con comprensión de lectura, ¿sí? Pero enfocándonos a reconocer la intención comunicativa. Porque la semana pasada ya hemos abarcado, sí, comprensión de lectura, hemos trabajado, sí, pero enfocándonos a la idea principal y según su orden. El analizante, sintetizante, paralelo, encuadre. Bien, pero ahora nos enfocamos a las lecturas, sí, con la intención comunicativa que manifieste. Bien, aquí empezamos. Intención comunicativa en los textos. Recordemos, estudiantes, que el autor, ¿no?, del texto ha organizado, o si no, organiza sus ideas con determinados propósitos, como pueden ser informar, ¿no?, motivar a la reflexión, sustentar una idea, recrear. Bien, entonces hasta ahí nos habla de qué propósitos manifiesta el autor del texto. Bien, dice, bueno, todos estos propósitos, dice, deben ser descubiertos por el lector. ¿Para qué? Para asumir, ¿no?, determinada actitud en el momento de analizar. Bien, entonces nosotros, estudiantes, tenemos que identificar, reconocer qué intención nos manifiesta el autor del texto. Es lo que nos quiere detallar en esta nota. ¿Cuáles son esos tipos de textos según la intención que manifieste? Vamos a empezar con el texto expositivo o llamado informativo. A ver, estudiantes, presten mucha atención cuando será texto informativo o llamado, o mejor dicho, su otro nombre, expositivo. Porque cuando nosotros vayamos a la lectura, ¿ya?, obviamente se van a presentar diversas preguntas, análisis, la idea principal, dependiendo de lo que nos pida, ¿no? Y también nos va a pedir reconocer el tipo de texto, como les vuelvo a recalcar, ¿ya? Estén muy atentos para que puedan identificar. Igual va a venir en su tarea, igual va a venir en su examen diario. Bien, como les había dicho, el texto expositivo o llamado también informativo. A ver, ¿cómo reconocer? Informa, muestra o da a conocer aspectos, bien, acontecimientos, detalles, ambientes, respecto, o también podemos decir respecto a un determinado tema. Bien, entonces, estudiantes, ya sabemos, el expositivo, ¿no?, informa lo que sucede como problemas ambientales, puede ser acontecimientos o cuando desarrollamos un tema, ahí está, respecto a un tema determinado, ¿bien? En otras palabras, algo sencillito. Expositivo es el que informa, ¿bien? Lo podemos también encontrar en una noticia, ¿no? Está informando, ¿bien? ¿Qué debemos identificar? Es decir, ¿qué debe de presentar este texto? Definición, origen, características, descripción, importancia, evolución, clasificación,
tipos, especies, causas, consecuencias, relaciones y comparaciones. A ver, muchos me dirán, Miss, ¿todas esas tienen que haber? No, todas exclusivamente no. Pero por lo menos lo que te quiere dar a entender aquí es que para que pueda informar, puede darse definición, en otros puede darse origen o en otros puede dar características. Es decir, que detalle a esa información. Bien, entonces ya sabemos, estudiantes, cómo reconocer y cuándo es este texto es positivo. Ahí está. Bien, detalla, informa. Aquí está su estructura, ¿no? ¿Qué es lo que debe presentar? Bien. Seguimos con el argumentativo. A ver, ¿qué nos quiere decir? Sustenta con pruebas y razón una afirmación general sobre algún asunto o problema. Dicha afirmación general es la tesis, la cual refleja el punto de vista del autor. Lo que quiere decir aquí, estudiantes, es que para que sea argumentativo, se genera, o mejor dicho, tiene que haber un problema. Entonces, ahí, con ese problema van a querer dar alguna explicación, defender, por ejemplo, también puede ser, ¿no? Dice aquí. Y cuando defiendes esa, a ver, cuando defiendes algo, ¿no? O cuando quieres establecer pruebas, le vamos a llamar tesis. Bien. A ver, el asunto o problema. Determinar su naturaleza y características. Ya sabemos, estudiantes, entonces que la tesis consiste en defender, afirmar, ¿no? Razones, pruebas. Bien. Dice punto de vista central del autor, posición o actitud valorativa. Bueno, otro dato más. ¿Cómo podemos darnos cuenta o cómo se manifiesta este autor? A ver, dice ahí, apoya o cuestiona, ¿no? Los argumentos. Eso es lo que podemos notar del autor. Como les vuelvo a recalcar, ¿no, estudiantes? Para que sea argumentativo se tiene que presentar o hay un problema en el cual el autor quiere establecer la solución, ¿ya? Y para ello va a establecer una tesis, ¿ya? Entonces va a tener que realizar o lo va a manifestar con pruebas, razones, ¿no? Bien, aquí está, ¿no? Los argumentos. Afirmaciones probatorias son las pruebas o razones. ¿Qué más se pueden dar cuenta de ello, estudiantes? Es que el argumentativo es más enfocado con el análisis del autor, ¿no? ¿Qué es lo que él piensa? ¿Qué le parece? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Por qué? Ya, da sus razones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos manifiesta el texto argumentativo. Bien. Texto narrativo. ¿Cómo vamos a reconocer? Narra o relata una serie de hechos reales, ojo, pueden ser reales, narra, cuenta, ya, hechos reales o también imaginarios, ¿ah? Que suceden en un espacio y tiempo determinado. Quiere decir, nos va a narrar, ¿no? ¿Dónde sucede? Tiene que establecerse el lugar, ¿ya? ¿Dónde? Y el tiempo, ¿cuándo? Bien, es lo que nos, para poder saber que es un texto narrativo, ¿ah? Y eso es todo, no. Dice, aquí se tiene que dar acciones, es decir, entonces, cuando decimos que tiene que dar acciones, ¿quiénes lo van a realizar? Personajes. Entonces también, para que sea narrativo, tiene que haber personajes que realicen acciones, ¿no? De ellos
ellos nos van a contar. Ahí está. ¿Qué debemos identificar? La trama, quiere decir el núcleo narrativo. Bien. O sea, ¿dónde está la parte importante? Uy, usted no quiere entender ya, por así decirlo. Personajes de quienes hay que interpretar, dice, sus actitudes, monólogos y diálogos. Entonces ya sabemos, tenemos que interpretar actitudes de estos personajes. Bien. Como les había dicho, se tiene que dar acciones a realizar, identificando el lugar, tiempo, el ambiente, las circunstancias, dice, dentro de las que se desarrollan las acciones y los personajes. Además, debemos interpretar las ideas expresadas a través de monólogos y diálogos, acciones o actitudes desarrolladas por los personajes. Lo que quiere decir con los monólogos o diálogos estudiantes es que muchas veces estos personajes pueden presentarse como un diálogo, ¿no? Por ejemplo, la Caperucita y su abuelita ya habla en un diálogo. Y ella pregunta, por ejemplo, y la abuelita responde. Ya ahí estamos hablando de un diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que piensan o qué es lo que van a realizar? ¿No? Entonces se puede presentar a estudiantes un texto narrativo a través mediante diálogos. O en otros casos también que el narrador lo comenta, lo narra, ¿no? Dependiendo. Bien, entonces ya sabemos para que sea narrativo, tiene que narrar, obviamente, acciones que realizan personajes, identificando o dándonos a conocer el tiempo y lugar. Bien, eso es lo que podemos entender en breves palabras de este texto narrativo. Seguimos con el descriptivo. ¿Qué quiere decir o cómo lo vamos a reconocer? Es la representación de las características o aspectos más notables de una persona, animal, paisaje o cosa por medio de la lengua. Bueno, estudiantes, hasta ahora nos está queriendo decir que se va a describir a un ser vivo, como persona, animal, planta, o también puede ser a una cosa, como dice ahí, a un paisaje, cosa, ya. Bueno, entonces ya sabemos. Descriptivo, describe, manifiesta cualidades. ¿Qué son las cualidades? Me van a decir seguro. Un ejemplo, ¿ya? Para que me puedan entender. Decimos que esta regla es, a ver, transparente, por así decirlo, larga, delgada. Bien, entonces estoy manifestando ahí o la estoy describiendo. Manifestando cualidades o la estoy describiendo. Descriptiva, manifiesta. Bien, entonces se va a dar el uso también de cualidades, objetivos y también del sustantivo. Aquí estoy describiendo a la regla. Bien. Seguimos. En toda descripción interesa cómo es el objeto, sus propiedades y características, no las acciones. Quiere decir, estudiante, que nos vamos a enfocar a las cualidades, a sus propiedades. ¿Cómo es este objeto o ese ser vivo, por así decirlo? Pero no nos vamos a enfocar a las acciones que realiza, como sí lo es en el texto narrativo. Bien. En consecuencia, en un texto descriptivo predominan los sustantivos y adjetivos sobre los verbos. Como les había dicho, ¿no? Tiene que haber sustantivos y adjetivos. ¿Qué debemos identificar? El objeto descrito. Características o cualidades, ya sean internas o externas. Lo que queremos dar a conocer son características, vuelvo a recalcar, o cualidades. Bien, detalles significativos o específicos, aspectos comparativos o diferencias. Claro, porque en el texto puede hablarse o bien solo de un ser o bien solo de un objeto. En otros podemos hablar de dos seres, dos objetos, y se establece por ahí una comparación, ¿no? Manifestando, ¿no? Comparación de sus propiedades. Bien. Clases de descripción. Sí, muy importante.
la científica y la literaria. Ustedes saben que la científica es objetiva, quiere decir real, más precisa, ¿no? Rigurosa. Mientras que la literaria es subjuntiva, ¿bien? O subjetiva, podemos decir. Es sugerente. Bien, entonces esta es como quien dice un poco más ideal. Bien, en cambio esta sí es real o precisa. Miren, por ejemplo, estudiantes, tenemos aquí un texto científico, pero que es descriptivo, se manifiesta descripciones, ¿no? Bien. Dice, el microscopio óptimo está compuesto de un objetivo y un ocular. Dice, el objetivo está esencialmente constituido por un sistema de lentes pequeñas, reducida distancia. Entonces, estudiantes, ahí nos está hablando o nos está detallando, ¿no? Descripciones, ¿sí? Pero en relación, como dice aquí, a lo científico. Para ello tomamos en cuenta al microscopio, ¿no? Mientras que esta descripción literaria, miren, el lugar era oscuro y olía a forraje seco, a ladrillo caliente. Las avispas zumbaban entre las tejas. Poco a poco en la penumbra se fueron precisando un astillo de madera, un pesebre carcomido. Bien. Entonces, también ahí se da el uso de, o se manifiesta una descripción, sí, pero ya en relación, dice ahí, al lugar, ¿sí? Y con temas que guardan relación con ella, ¿no? O por así decirlo, que embellecen a este lugar, ¿no? Mientras que el otro sí es científico, real, preciso. Y esta es, por así decirlo, más, por así decirlo, ideal, ¿no? Sugerente. Es decir, es la forma cómo lo expresa o cómo lo ve el autor, ¿no? Ahí está. Bien, pero ya sabemos, el descriptivo es la que manifiesta cualidad, o vamos a encontrar cualidades de los seres vivos o de objeto o cosa. Bien, entonces ahora sí nos vamos a la lectura. Por favor, nuevamente, muy concentrados para que puedan analizar, responder las preguntas e identificar el tipo de texto. Bien. Dice texto 1. En 1898, el escritor Morgan Robertson fraguó una novela acerca de un fabuloso vapor transatlántico, mucho más grande de los que se había construido hasta entonces. Robertson cargó su barco con gente rica y complaciente, y después lo hizo naufragar una fría noche de abril contra un eisne. Esta obra ponía de manifiesto, en cierta manera, a la total futilidad de todo. De hecho, el libro se llamó Futility y cuando se publicó aquel año, 14 años después, la compañía naviera británica British Line construyó un navío extraordinariamente parecido al de la novela de Roberts. Estudiantes, nos damos cuenta ya que este escritor, ¿no? A ver, plasma o nos habla de su novela que consiste de un transatlántico, quiere decir de un barco, ¿ya? Bien, hasta ahí nos da a entender ello. Bueno, en ese barco, dice ahí, a ver, estaba conformada, o es que
lo habilitaron, o es que quienes tuvieron a disposición de este barco, dice ahí, gente rica y complaciente. Entonces, lo dieron a prueba, o por así decirlo ya, que se use este barco. ¿Y qué pasó? Dice que cayó, o por así decirlo, tuvo un accidente con un iceberg. Bien, entonces tuvo ese problema, ¿no? Bien. Bueno, ¿y qué más nos dice con este detalle? Como ese barco tuvo ese accidente con el iceberg, entonces ya fue, dice, se le estableció la total futilidad de todo. Quiere decir, estudiantes, de que lo van a considerar por ese hecho de que chocó contra un iceberg, ya, lo van a considerar como algo, como una cosa inútil. Ya, no sirve, por así decirlo, porque ya pues fracasó con un iceberg. Entonces ese dichoso barco, no, por así decirlo, no sería algo favorable o bueno para el futuro o para los que lo crean, ¿no? Para la empresa, ¿no? Mucha inversión y al final en derrota, ya por así decirlo. Entonces, no, ya lo descartamos, ¿bien? Es lo que nos plasma en esta novela. Pero dice aquí, ya, bueno, su libro se llamó, en relación a este barco, Futili, ¿no? Ya sabemos qué significa Futili. Ahí está, cosa inútil. Por ello le puse este nombre, ¿bien? Y cuando se publicó aquel año, 14 años después, la compañía naviera británica Whitstable construyó un navío extraordinariamente parecido al de la novela de Robertson. Miren, algo real, quiere decir. Lo de la novela obviamente es algo, por así decirlo, ficticio, o no sabemos si fue plasmado en la realidad. Según lo que Robertson nos cuenta, no, pues solamente lo que él lo que él pensó, se imaginó y lo plasmó en una obra. Pero después de 14 años que haya publicado esta obra, dice que la empresa tal creó, ¿no? O por así decirlo, fabricó a un barco muy parecido a la de la novela de Robertson. Ahí está. El nuevo barco tenía 66.000 toneladas de desplazamiento. El de Robertson tenía 70.000. El barco real tenía, dice, 882 punto, o mejor dicho, 882 y medio pies de largo. El de la ficción tenía 800 pies. Ambos navíos podrían alcanzar los 24 o 25 nudos. Bien, hasta ahí, estudiantes, como que los está comparando o los está asemejando en algunas cosas. Ambos podían transportar a 3.000 personas y ambos tenían salvavidas solo para una fracción de ese número. Pero esto no parecía importar porque ambos estaban calificados de inhundibles. Bien, el 10 de abril de 1912, el barco real partió de Southampton en su primer viaje a Nueva York. Su carga incluía una lista de acaudalados pasajeros que valían colectivamente entre 250 millones de dólares. En su travesía de ida, el navío chocó también con un iceberg y se hundió una fría noche de abril. Robertson llamó a su barco el Titán. Miren, entonces con la novela del Futility, ¿cómo se llamó ese transatlántico? Titán. Mientras que los empresarios, o mejor dicho, los que crearon al barco real, ¿cómo se llamó ese dichoso transatlántico? Titán. Bien. Entonces, ya sabemos lo que se plasmó en la obra de Robertson.
Bien, esa es un barco, pero de la novela. Mientras que de los encargados, o mejor dicho, de la compañía naviera, crearon a este barco, pero su nombre es Titán, mientras que de la novela, Titán. Dicen, ahora sí nos vamos con la pregunta número 1. La intención fundamental del autor es dar a conocer. ¿Qué me dicen por ahí? Que están ansiosos por responder. Me dicen por ahí la D. Me dicen por ahí la B. ¿Será correcta esa respuesta? Voy a preguntar a sus compañeritos para confirmar si han estado atentos. A ver, Mellado, ¿ya? Y Angelo Guamancondo. Díganme ustedes en qué consiste ese texto. ¿En qué consiste? Vamos, Mellado y Guamancondo. ¿Qué nos dice? Bueno, todavía sus compañeros no se animan, pero aquí tenemos la respuesta de Carl Camposano, de Sebastián Cristóbal. ¿Ya? Ahí tenemos a Cristóbal, de Roque, de Cajas, bien. Entonces, estudiantes, ya sabemos, ¿no? Que consiste de estos dichosos barcos. Y es correcto la respuesta que nos establecen sus compañeros, ¿no? Me dice, la extraña similitud entre un barco real y uno ficticio. Y les pregunto, ¿por qué no puede ser la B? A ver, ¿por qué no puede ser la B? El carácter profético de las ficciones literarias. Porque uno de sus compañeritos me ha establecido esta alternativa. ¿Y por qué no puede ser la B? Me dicen ahí, Miss, porque nos está hablando del barco de la novela y el otro, el barco real. Ah, muy bien, ¿no? En cambio, el decir el carácter profético de las ficciones, como si nos hablaran de varios casos para poder decir profesiones diré, ay, ¿qué estoy hablando? El carácter profético en relación a las ficciones literarias. Bien, entonces sí, está correcto, sería la D. Esa extraña comparación, ¿no? Al final, los dos, ¿no? Chocaron contra el iceberg. Los dos presentaban muchas cualidades o se parecían bastante. Y qué casualidad que lo mismo, ¿no? Pasaron, por así decirlo. Bien, entonces ya tenemos la respuesta. Seguimos con la pregunta número 2. Una idea falsa en relación con el texto. Voy a preguntar entonces a Balabarca, ¿ya? Y Cajas.
A ver, Balabarca y Cajas. ¿Cuál de estas oraciones o enunciados es falso? Dice, Robertson al escribir su libro intuyó lo que sucedería con el Titán. B. La composición del libro Fuchilit data a fines del siglo XIX. A ver, la construcción del barco real fue posterior a la del barco imaginario. La novela Futility ponía al descubierto la total inutilidad de las cosas. A ver, me dicen por ahí. Tengo, a ver, la B. Tengo la A. A ver, la A. Robertson al escribir su libro intuyó lo que sucedería con el Titanic. ¿Qué quiere decir con la A, estudiantes? Que, a ver, cuando crearon ese barco, el Titanic, o sea, Robertson ya sabía lo que le iba a pasar. Eso es lo que quiere manifestar en la alternativa A. No, no es que él intuyó. Sí, además él lo hizo, bueno, antes del Titanic, sí, pero no es que él ya, no es un brujo, no es un chamán. Ah, le va a pasar lo mismo que a mi barco de la novela. No, eso no firma en el texto. Eso puede ser una, por así decirlo, un pensamiento, una casualidad, pero no quiere decir que él ya supo lo que le pasaría. Entonces no puede ser la A. Me dicen por ahí la B. La composición del libro Fuchilit data a fines del siglo XIX. Claro, porque dice que fue creado en 1898. Estamos hablando del siglo XIX. Bien, entonces la B, a ver, la B es correcta. Y la C, la construcción del barco real fue posterior, esa sí es correcta. La novela Futility ponía al descubierto la total inutilidad de las cosas, correcta. Me dicen, Miss, pero la A no es. Ah, me dicen la falsa, ¿no? Ah, ya, tienen razón, sí. Esta sería como les había dicho, como si fuera una casualidad, pero en el texto no lo afirma. Muy bien, entonces sí está totalmente claro lo que nos da a entender, ¿no? Esta no puede ser, o no es, no lo afirma, ¿bien? En el texto. Bien, entonces ya sabemos que la A es incorrecta. ¿Sí? Como nos había manifestado Cristóbal, ¿no? Seguimos con la número 3. Nos dice tipo de texto según la intencionalidad. Voy a preguntar entonces ahora a Estrella, ¿ya? La señorita Estrella y Ruiz. ¿Qué tipo de texto es? Narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo. ¿Cuál? ¿Cuál de estos 4 es? Estrella ya dio su respuesta, pero voy a esperar a su compañerito y también la de los voluntarios. A ver, Estrella, mencioné, y Ruiz, ¿no? Me dicen por ahí la A. Primero me dijeron la A, ahora me dicen la B, luego me dicen la C, ahora me dicen, o sea, todas son.
Me dicen narrativo. A ver, estudiantes.